Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Estos días ha habido una cuestión de debate público que desgraciadamente cada vez va a estar más en el debate y de una manera quizás más caliente, con más preeminencia, con más urgencia, que es la cuestión de la inmigración. En los últimos años, y me atrevo a decir que este año lo hemos hecho varias veces, hemos recordado cuál es la doctrina de la Iglesia Católica en relación con la inmigración. De hecho, le reconozco que a veces pues me falla la memoria y no me acuerdo de qué hemos hablado en los últimos programas, pero me atrevería a decir que entre junio y julio también hemos abordado esta cuestión. Y cuando alguien pregunta qué dice la Iglesia sobre la inmigración, lo tiene condensado en el párrafo 2241. En el párrafo 2241, la Iglesia, en el Catecismo, nos dice lo siguiente: las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad, los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto del país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas. Esto es lo que aborda o cómo aborda la Iglesia la cuestión de la inmigración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que entender que cuando hablamos de la inmigración nos estamos moviendo en el ámbito de las cuestiones temporales y, por tanto, nos estamos moviendo en un ámbito prudencial. Alguien me podría decir, hombre, temporal es todo, ¿no? Y es verdad, temporal es todo porque todo afecta a la vida temporal, ¿no?, de las personas. Pero cuando me refiero a temporal es que no estamos hablando de cuestiones de verdad revelada, que pueden afectar tanto a lo que es el mensaje de Dios a los hombres, y ese mensaje incluye principios morales que son indiscutibles para cualquier persona y para un creyente, y es cuando vamos al decálogo, ¿no? El que hay que amar a Dios sobre todas las cosas no es una cosa que se discute, ni es una cosa que en principio es prudencial. Dios debe ser lo primero siempre. No se puede tomar el nombre de Dios en vano, es que nunca se puede tomar el nombre de Dios en vano. Ahí no hay una cuestión de, bueno, en este caso sí, en este otro caso no. Santificar las fiestas. Podremos discutir o debatir cuál es el modo de santificar las fiestas. Pero hay que santificar un día, hay que dedicar un día, ¿no?, al Señor. Y esta, digamos, obligatoriedad se vuelve todavía más radical
cuando lo que estamos hablando es de los mandamientos que empiezan por no. No matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no codiciar los bienes ajenos. Son mandatos en los que no cabe excepción. Y aquí aparece esa cuestión que tantas veces la doctrina católica ha enseñado y que hoy el mundo moderno ha olvidado. Y es que para hacer el bien no se debe hacer el mal. O dicho de otra manera, que no se justifica hacer el mal para conseguir un bien. Y por tanto, con el no matar, y lo hemos tratado muchas veces, nunca cabe una excepción a matar a un inocente. No, pero es que ahí no hay juicio prudencial, no hay discusión. Donde cabe el juicio prudencial o donde cabe la discusión es en cuándo se puede matar a un culpable. ¿Quién es un culpable? Aquel que me ataca a mí, que pone en riesgo mi vida y que yo, en defensa de mi vida, legítima defensa, puedo causarle la muerte. Y entonces ahí cabrá una discusión sobre si cuando se provocó la muerte del agresor, pues la actuación del que se defendía fue proporcional, no, si realmente no había intención o no de acabar con él. Bueno, y ahí se podrá discutir. Pero en los del no, cuando estamos en no matar a un inocente, en no cometer actos impuros, ahí no cabe discusión. Y por eso digo que no estamos en cuestiones prudenciales, del ámbito prudencial. Cuando estamos hablando de la inmigración, estamos ante una cuestión prudencial. ¿Y por qué lo digo? Lo notamos desde el primer momento en que abordamos la lectura de este párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. Con lo cual, no es un deber radical, no es un deber absoluto, no es un deber que en todo momento o en cualquier situación una nación se vea obligada a cumplir. Estamos más bien en el ámbito, por un lado, prudencial y en el ámbito, digamos, de la caridad. Es decir, igual que las personas tienen el deber de acoger y de ayudar a aquellos que lo necesitan, las naciones tienen el deber de ayudar a aquellas naciones o a aquellos extranjeros que lo necesitan y que acuden a ellas en busca de ayuda. ¿Y ese deber cómo es? Bueno, es un deber que, como dice el Catecismo, en tanto en cuanto sea posible. A nadie de ustedes le pide la Iglesia que se quede sin bienes con los que atender a su familia para resolver los problemas de un tercero. Eso es un mal ejercicio de la caridad. Hay personas que sí, que entienden que su vocación es dejar todo en el mundo y por tanto no tener ninguna carga de la que hacerse responsable para poderse dar totalmente a los demás. Y eso, pues, tradicionalmente se ha organizado a través de las órdenes religiosas y de los votos religiosos. Esas personas que no tienen nada a su cargo, nada de los que responsabilizarse, dan su vida totalmente a otros. Pero esa no es la cuestión del común de los mortales. Y por tanto, si en la caridad personal hay un orden, que se llama el ordo amoris, ¿no?, que uno primero tiene que atender a los que están más cercanos, a los que caen bajo su responsabilidad, en el caso de un padre de familia, su mujer y sus hijos, pero luego también sus hermanos y sus padres y sus sobrinos, y luego obviamente pues sus amigos, y luego y se van abriendo como círculos concéntricos en lo que uno puede ir ayudando. Pero, como decimos, ¿hasta dónde debo llegar en la ayuda a los demás? Bueno, pues hay un juicio prudencial que también tiene que tener en cuenta que esa ayuda a los demás no puede llevar a cabo el desatender a aquellos en los que tengo una primera responsabilidad. Por tanto, creo que siempre se comete un error
cuando se le pide a la Iglesia o se habla de que la Iglesia tiene una doctrina, una política migratoria. La Iglesia no tiene una política migratoria. La Iglesia, como todo lo que hace referencia a la doctrina social de la Iglesia, lo que tiene es unos principios que presentar para orientar las políticas concretas que van a llevar a cabo los gobernantes o las naciones. Y por eso, en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, y eso es algo que a mucha gente le despista, no esperen ustedes propuestas concretas de acción, pero sí principios claros que orienten las políticas que deben implantar y desarrollar los políticos, sobre todo aquellos que quieran actuar conforme a la verdad y en especial aquellos que quieran actuar conforme a su fe católica. Por eso, repito, es una trampa preguntar a la Iglesia cuál es la política migratoria que debe seguir un gobernante. ¿Y por qué digo que es una trampa? Porque, como bien dice esta primera frase del párrafo 2241, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. Y ese en cuanto sea posible es un juicio que debe hacer con honestidad y objetividad los gobernantes de una nación. Y por tanto, la Iglesia, como no tiene capacidad para conocer todas las circunstancias y posiciones que se puedan dar a lo largo del mundo, no puede definir una política de inmigración global para todo el mundo. Eso no es óbice para que la Iglesia pueda juzgar moralmente, de acuerdo a estos principios del párrafo 2241, no a otros, las políticas que lleven a cabo determinados gobiernos, siempre y cuando conozca de cerca la realidad de esa nación. Y en ese sentido, pues es lógico que las iglesias locales, ¿no? Pues la española para España, la americana para América, para Estados Unidos, lo que sea, pues en principio tienen un conocimiento de la realidad social en la que vive ese país y, por tanto, tienen capacidad de criticar o, digamos, de alguna manera, de valorar desde un punto de vista moral las políticas migratorias que se lleven adelante. Pero en ese mismo caso, en tanto en cuanto estamos hablando de juicios prudenciales, puede haber diferencias incluso dentro de la propia Iglesia o en un momento dado entre la Iglesia y el poder temporal. ¿Por qué? Porque la valoración que se puede hacer de la situación concreta que vive la nación puede ser legítimamente distinta y entonces a partir de ahí podría darse lugar a discusiones legítimas. Y los fieles lo que tendremos que atender es a ver qué razones, qué posiciones nos parecen más fundamentadas. Pero esto de alguna manera me recordaba a una idea que solía transmitir el Papa Francisco, y es que dentro de la Iglesia es necesaria la madurez. Es decir, los católicos no estamos llamados a hacer un seguimiento ciego en ámbitos prudenciales, por decirlo así, de los clérigos, ¿no? Ese clericalismo que tampoco le gustaba al Papa Francisco. Porque hay un clericalismo que tiene sentido y es que en todo lo que hace referencia a la revelación, a la Sagrada Liturgia, a la celebración de los sacramentos, obviamente quien tiene la voz preeminente y al magisterio es el ámbito jerárquico, el ámbito clerical. Pero hay todo un mundo en la vida de las personas, que es el mundo temporal, el de las realidades temporales, donde, repito, en la mayoría de los casos nos encontramos en ámbitos prudenciales, donde los seglares deben asumir
que tienen libertad de juicio dentro de los principios que marca el magisterio y la doctrina social, y que son ellos los responsables de concretar esos principios en políticas que, ajustadas a la realidad donde se van a aplicar, sean justas y sean respetuosas con esos principios de la doctrina social de la Iglesia. Esto a veces nos cuesta, pero creo que nos exige superar muchas veces el infantilismo en el que vivimos en el ámbito católico, porque nos hemos acomodado y acostumbrado a vivir de lo que digan otros. Y el mundo cada vez es más complejo, y un ejemplo claro es toda la cuestión migratoria, que lo que exige es que nos formemos, que tengamos un conocimiento claro de la realidad que enfrentamos, que tengamos un conocimiento claro de la realidad de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y que a partir de esos dos polos esbocemos una propuesta, o al menos elaboremos un juicio sobre cómo deberían ser esas políticas. Surgían en las redes sociales algunos debates al ver que podía haber obispos con opiniones un poco contradictorias. Repito, estamos en una cuestión prudencial, no estamos en una cuestión de verdad de fe, no estamos en una cuestión de verdad moral de actos irrevocablemente malos, ¿no? Estamos en el ámbito de la prudencia. Ahora no me sale la palabra moral para definir los actos intrínsecamente malos. No estamos en situaciones de actos intrínsecamente malos, donde un creyente o no creyente, si quiere actuar conforme a la verdad, no cabe juicio prudencial. Los actos intrínsecamente malos son siempre malos. O las verdades de fe son las que definen la Iglesia, no las que yo quiero definir. Ahí no cabe discusión. Pero en ámbitos, repito, como el de la inmigración, aunque estemos actuando todos bajo los mismos principios que establece la doctrina social de la Iglesia, cabe una discusión legítima porque estamos en el ámbito de lo prudencial. Por tanto, queridos amigos, esta es una cuestión importante en la que debemos de tratar de tener criterio, porque no solo va a estar cada vez más presente en el debate público, sino porque en buena medida de cómo se gestione, y eso dependerá del criterio que tengan el conjunto de la población, porque eso de alguna manera va a condicionar o no las políticas que quieran implantar nuestros gobernantes, está incluso también en juego o depende el futuro de nuestras sociedades. Creo que les he hablado y no me gusta hacerlo porque a veces son autocitas, pero en la Fundación NEOS se ha publicado un documento sobre inmigración que yo creo que es bastante completo porque aborda desde los conceptos generales, los principios que deberían orientar una política de inmigración, y creo que son principios que corresponden muy bien a este párrafo 2241 de la doctrina social de la Iglesia, y además luego se hace una radiografía de lo que es la situación real de la inmigración en España y finalmente unas propuestas de cambios regulatorios. Creo que ese puede ser un buen inicio para formar un criterio sobre la cuestión de la inmigración que, como repito, posiblemente va a ser de las más importantes y seguro de las más candentes en las próximas décadas. Así que les animo a todos a que no busquen opiniones fuera, sino que guiados por la doctrina social de la Iglesia desarrollen su propio criterio. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Les decía en el editorial que los mandamientos que empiezan por el no, de alguna manera identifican siempre actos intrínsecamente malos y que por tanto no tienen excepción. Y por ser coherente con lo que les he dicho, pues y tenemos el octavo mandamiento de no mentir, les voy a corregir, porque les he dicho que estaba en los estudios centrales de Radio María y nada más lejos de la realidad. Estoy a más de 500 kilómetros de los estudios centrales de Radio María. Estoy por el norte de España, que es mi tierra, aunque no estoy exactamente en mi tierra, estoy en Cantabria y por tanto pues no estoy en los estudios centrales. Pero eso no quiere decir que no quisiéramos estar con todos ustedes y hacernos presentes en nuestro programa y durante el verano. Hayamos empezado abordando un poco la cuestión de la inmigración y recordando un poco lo que es la doctrina de la Iglesia, centrada en el párrafo 2241, y ahondando en una idea que nos parecía muy importante recalcar, que le hemos dicho muchas veces en el programa, pero que yo percibo que en el debate público no se tiene clara, ¿no? Y es esa idea de que estamos ante un juicio prudencial, ante una cuestión prudencial. Obviamente, el hecho de decir que estamos ante una cuestión prudencial no quiere decir que valga cualquier solución. ¿Y por qué digo que no vale cualquier solución? Porque los principios que establece este párrafo son claros. Hay un deber de acogida en tanto en cuanto sea posible. Luego, si es posible, usted debe acoger. Por tanto, aquellos que desarrollen o quieran definir políticas de, por decirlo así, inmigración cero, no estarían dentro de la legítima discrepancia o de la legítima diferencia que cabe si aplicamos los principios del catecismo para gestionar la inmigración. ¿Por qué? Porque si usted puede, debe acoger. Y si usted establece una política de inmigración cero pudiendo acoger personas, eso quiere decir que usted no está cumpliendo. Segundo, hay otros que dicen inmigración toda, la que sea y como sea, da igual que lleguen legal o ilegalmente. Y una vez que están aquí, tenemos que acoger a todos y tratarles como tal. Bueno, pues usted tampoco está dentro de la órbita de los principios que establece la doctrina social de la Iglesia. Porque en el párrafo 2241 se dice que las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho a inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto del país de acogida. ¿Vale? Oiga, es que usted tiene un deber hacia el bien común y hacia la comunidad que usted gobierna y a la que le debe cuidar su bien común. Por tanto, eso de que llegue cualquiera, de que llegue cualquier tipo de inmigración, de que llegue inmigración de forma indiscriminada, que dé igual que haya quienes cumplen la ley para venir a España y quienes no cumplen la ley para venir a España. No, eso no es una política migratoria que cabe dentro de los límites que establece la doctrina social de la Iglesia, porque usted no está velando por el bien común de la comunidad de acogida.
desarrollar una política de inmigración que determine que, bueno, que vengan los que quieran y luego nos olvidamos de ellos y no garantizamos sus derechos fundamentales, tampoco cabe. Porque el catecismo nos dice bien claro que las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Incluso al que viene ilegalmente, si en un momento dado tiene una enfermedad, pues le deberemos atender. Luego a lo mejor hay que devolverle a su país porque ha incumplido la ley o porque ha cometido un delito o por la razón que fuera. Pero eso no implica que aunque le vayamos a devolver a su país y en un momento dado tiene una necesidad médica y una urgencia médica, no le debamos atender, sí, le debemos proteger. O no podemos permitir que un inmigrante que haya venido aquí legal o incluso ilegalmente sea explotado de forma ilegal e injusta por unos empresarios o por una mafia o por quien fuera. No, debemos velar por él. Incluso, repito, aunque le vayamos a tener que devolver a su país porque entró de una manera ilegal y esa es la pena que le corresponde, o porque cometió un delito. Es decir, debemos velar por ellos. Y del mismo modo, una política de inmigración que no se preocupe por buscar y por lograr que los inmigrantes respeten con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, obedezcan sus leyes y contribuyan a sus cargas, tampoco está dentro de lo que es los principios que marca la doctrina social de la Iglesia. Por eso cuando, por ejemplo, desde muchas ONGs uno ve prácticas como que llegan los inmigrantes y son conocidas, y lo que se hace es gestionar todo tipo de papeles para que esos inmigrantes puedan recibir todo tipo de ayudas y en ningún caso se busca que luego esos inmigrantes trabajen, sino que acaban viviendo del presupuesto público sin contribuir a las cargas del conjunto de la sociedad, esa actuación, por muy caritativa que nos pueda parecer y muy bondadosa, no está dentro de los principios que marca la doctrina social de la Iglesia. Porque el inmigrante que viene tiene el deber de contribuir a las cargas del país que le acoge. Y un inmigrante que viene y se dedica a vivir de los subsidios no está contribuyendo a las cargas del país que le acoge. Y por tanto, eso es una política que no entra dentro del ámbito que nos marcan los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y sí, ustedes me dirán, bueno, pues eso no es lo que parece por muchos discursos que escuchamos en muchos ámbitos políticos, eclesiásticos, organizaciones de beneficencia. Bien, por eso creo que es importante que nosotros tengamos capacidad de tener un criterio propio. Cuando digo propio es fundamentado en la doctrina social de la Iglesia para entender qué mensajes vengan de donde vengan, si son coherentes con el pensamiento católico, con el pensamiento y el magisterio de la Iglesia o no. Y repito, en la cuestión de la inmigración, este es un ámbito en el que no hay que escandalizarse porque haya diferencias entre los católicos. Incluso, me atrevo a decir más, porque puede haber diferencias de juicio entre los obispos, porque, repito, es una cuestión prudencial. Pero que pueda haber diferencias de juicio no quiere decir que quepa cualquier opinión. Y cuando hablo de cualquier opinión me refiero a las que identifican la inmigración solo como un problema y que hay que eliminar, o esas posiciones bondadosas que conceden todo tipo de derechos al inmigrante y no le exigen ninguna obligación ni contribución a las cargas de la nación que les ha acogido. Claro, cuando nos dice el catecismo que el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir su carga, bueno, pues aquí también lo que nos está dando es un criterio para discernir qué tipo de inmigración debemos acoger o no. Es decir, de alguna manera el catecismo también nos está marcando que no toda la inmigración es igual.
y que por tanto no tenemos por qué actuar de la misma forma ante los inmigrantes. En primer lugar, en el ámbito de derecho internacional hay una distinción clara. El refugiado político respecto de lo que podríamos denominar el inmigrante económico. Ante el refugiado político no caben dudas. Una persona que huye de su nación porque está en riesgo su vida o su integridad física o su libertad, hay que acogerle. Porque de lo contrario, ¿no?, le estamos entregando a aquellos que le quieren matar. Pero una persona que es un inmigrante económico, es decir, que viene buscando una vida mejor, pero que eso no implica necesariamente que en su país de acogida, aunque viva en circunstancias desde el punto de vista económico más paupérrimas o mucho más paupérrimas, no pueda estar bien, o al menos cuando digo bien, que no está en riesgo su integridad física, su vida, su libertad, ahí sí cabe preguntarse si esta persona es adecuada para integrarse o no en nuestra sociedad. Y ahí sí cabe preguntarse si realmente a esta persona la podemos acoger o no. Y ahí sí cabe preguntarse si esta es una persona que una vez que esté con nosotros se va a integrar fácilmente y va a contribuir a las cargas de la nación. Y por tanto va a contribuir al esfuerzo de todos. Y efectivamente en ese análisis pues podemos tener ciertas discrepancias y tampoco hay que extrañarse de ello. Algunos podrán ser más estrictos porque verán la situación de una manera, algunos podrán ser más laxos, y eso también lo que permitirá es aplicar criterios distintos a tipos de emigrantes distintos, y lo hemos hablado muchas veces. No es lo mismo que venga un inmigrante europeo, un inmigrante sudamericano o un inmigrante que viene de África o de Asia. Y no es lo mismo que venga un inmigrante que de alguna manera es heredero de una fe cristiana o que vive la fe cristiana, a que vengan personas que viven o que son fieles del Islam o incluso de otras religiones como el hinduismo. No es lo mismo. Y todo eso debería ser tenido en cuenta en una política de migración seria y en una política de inmigración que realmente quiera hacer honor a atender los criterios de la doctrina social de la Iglesia. La razón por la que les hablaba también de este tema es un poco por toda la polémica que se ha montado en torno a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla respecto de la prohibición de ceder espacios deportivos para la realización de actos religiosos. Que bien es cierto que era una decisión que venía tomada con el objeto o con un intento de impedir que el polideportivo municipal se pudiera utilizar para celebrar la fiesta del Cordero de la religión islámica. En relación con todo eso se ha montado un debate y una polémica que ha vuelto a poner en el candelero la cuestión de la inmigración y que, repito, cada vez la pondrá más en el candelero. Vamos a hacer ahora una breve pausa y después de haber recordado estos elementos de los principios generales, vamos a abordar la cuestión de Jumilla. Who am I? 23 and it's all a lie. I thought I knew who I was. I thought that you were here with me. But this darkness is breaking everything in me. And these infinite questions shattered all my pain.
question in the dark. What is true out in the light? I will follow after you through the sun and through the night. 'Cause you got me right where you want me. Yeah, you got me right where I need to be. Yeah, and I'm standing amazed. Bueno, pues después de esta breve pausa, que nos sirva un poco también para, de alguna manera, pues consolidar lo que hemos ido comentando, vamos a abordar un poco la cuestión de Jumilla, porque la cuestión de Jumilla creo que unifica dos cuestiones. Una es la inmigración y otra, bueno, pues se ha abordado desde la óptica de la libertad religiosa. Que un ayuntamiento tome la decisión de impedir que se celebre una fiesta religiosa en un polideportivo, es decir, en un inmueble de ámbito público, yo creo que entra dentro de la discrecionalidad propia de un ayuntamiento en el uso de las instituciones de los inmuebles públicos. Yo ahí no veo un problema, vamos a decir, de principio. Y creo que es una decisión que desde ese punto de vista es legítima. Otra cosa es que esa decisión nos guste o no nos guste. Eso es independiente. Pero que una decisión me guste o no me guste no quiere decir que quien la haya tomado haya cometido una injusticia o no. Yo creo que los ayuntamientos tienen legitimidad para definir a qué usos quieren destinar las instituciones, los inmuebles, las instalaciones públicas y a quién. Y así como les digo que a mí me molesta siempre que un ayuntamiento niega a la Iglesia el uso, ¿no?, de alguna instalación pública que venía utilizando tradicionalmente, pues me molesta. Me molesta, no me gusta, porque soy católico. Porque creo que la Iglesia, la fe católica es la verdadera, porque creo que la Iglesia católica y la fe católica tienen un arraigo histórico muy importante en España, porque la fe católica forma parte esencial de la configuración de la nación española tal y como la conocemos, y por tanto creo que las administraciones públicas deben facilitar, cuando se viene haciendo tradicionalmente, el uso de instalaciones públicas a la Iglesia Católica. Si no lo hacen, pues les reconozco, la decisión no me gusta, pero no creo que atentan contra la libertad religiosa. Creo que una administración, repito, entra dentro del ámbito de su legitimidad definir o no. Desde ese punto de vista, y les decía que esta cuestión de Jumilla también de alguna manera afectaba a la cuestión migratoria, bueno, hay quien ha interpretado, y yo creo con razón, que esta propuesta que nace a raíz de Vox lo que busca es dificultar, ¿no?, la expansión de la manifestación pública de la religión islámica en España. Y yo creo que es correcto esa interpretación. Es decir, sin duda Vox, con esa propuesta en Jumilla, busca dificultar que la religión islámica tenga presencia pública en España. Y de nuevo hay quien entiende que eso es atentar contra la libertad religiosa.
Y yo ahí, pues, vuelvo a no coincidir con ese análisis, ¿no? Si nosotros nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, al párrafo 1738, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona, especialmente en materia moral y religiosa. Es decir, nos están diciendo que la libertad religiosa es algo que va unido a la dignidad de la persona. Y por tanto, este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Como ven aquí, el Catecismo hace referencia a Dignitatis Humanae en los párrafos 2 y 7, lo que nos está hablando es de que es un derecho que debe estar protegido civilmente, pero dentro de los límites del bien común y del orden público. Claro, hay quien entiende en este debate que ha surgido a raíz de Jumilla, yo creo que hay dos cuestiones. Una primera, el hecho de que las administraciones públicas no faciliten el uso de instalaciones públicas para realizar actos religiosos va contra la libertad religiosa. Yo creo que no. Y les repito, cuando se lo niegan a la Iglesia Católica me molesta. Pero creo que actúan dentro del orden legal y que no cumplen el mandato de respetar la libertad religiosa que establece la Constitución. ¿Por qué? No solo porque el ordenamiento jurídico se lo permite, sino porque, como ven, incluso el ejercicio de la libertad religiosa puede estar o tiene unos límites que son el bien común y el orden público. Si alguien entiende, con razones suficientes, por ir al caso de Jumilla, que facilitar la fiesta del Cordero y, por tanto, facilitar de instituciones públicas la manifestación pública del Islam no es algo que es bueno para el bien público y para el orden público, para el bien común y para el orden público, legítimamente puede tomar esa decisión. Podremos discrepar, pero creo que no nos estamos moviendo fuera de los principios que nos establece la doctrina social de la Iglesia. Lo que sí creo que iría contra la libertad religiosa es que, por ejemplo, en un municipio se dijera, salvo que realmente pudiéramos demostrar que hay un daño severo contra el bien común, es, por ejemplo, que en Jumilla se hubiera dicho se prohíbe celebrar la fiesta del Cordero. Y dices, hombre, oiga usted, para prohibir la manifestación de una fe religiosa de manera total, usted tiene que ser capaz de demostrar seriamente el por qué eso atenta al bien común. Ahora, que usted determine que no quiere favorecer a esa religión por entender que tiene una difícil compatibilidad con la cultura y el ordenamiento jurídico de España y, por tanto, no cede instalaciones públicas, creo que es otro nivel. Es lo mismo que si en un municipio, en un momento dado, para celebrar una misa, un ayuntamiento dice que no deja el polideportivo. Bueno, repito, a mí esa decisión no me gusta, porque creo que las instituciones deben facilitar su labor a la Iglesia Católica, no solo por ser la verdadera, sino por el arraigo, tradición, etc., que tiene en España. Pero eso no atenta a la libertad religiosa. Lo que sería inaceptable es que un alcalde, si pudiera, estoy haciendo pero por poner un ejemplo, dijera, no, en mi municipio no se puede celebrar misa. Hombre, ¿a dónde va usted? Eso sí es atentar contra la libertad religiosa. O si hiciera una ordenación urbanística que prohibiera construir iglesias, ¿no? Como le pasó a San Juan Pablo II, en el famoso aquel barrio de Novauta, ¿no? Donde los comunistas construyeron el barrio sin construir iglesias y no querían dejar construir, ¿no? Y él se empeñó
en construir una iglesia en Novauta, pese al enfrentamiento de las autoridades. No, porque ahí estaba en juego la libertad religiosa. ¿Cómo que usted no permite que haya una iglesia? Otra cosa será que la iglesia tenga que comprar una parcela como cualquier señor, que tenga que sacar las licencias como cualquier persona. Pero usted no puede prohibir en un desarrollo urbanístico, por ejemplo, que se construyan iglesias, porque eso sí es ir contra la religión católica o contra la libertad religiosa. Pues yo creo que son planos distintos. Y creo que es interesante, como nos sitúa el párrafo 1738, lo que nos dice es que efectivamente hay que proteger la libertad religiosa, pero que esa protección tiene un límite, que es el bien común y el orden público. Por tanto, caben restricciones a la libertad religiosa. Y sobre todo, cabe que las instituciones no quieran apoyar institucionalmente el ejercicio de determinadas religiones. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿a usted le molesta cuando hacen la Iglesia Católica? Por supuesto. Por supuesto. Porque, repito, creo que la Iglesia Católica, por ser la verdadera y por el arraigo y tradición y el papel que ha tenido de configuración en lo que es España, debería contar con un apoyo especial por parte de las instituciones públicas, tal y además como lo establece la Constitución, pero ya digo, al margen de la Constitución. Y entiendo también que las instituciones no faciliten la expresión pública de otras religiones que son ajenas a la tradición, cultura y esencia de la nación española. No que las impidan, no que las persigan, en ningún caso eso, pero entiendo que no lo faciliten. Lo entiendo. Y creo que eso se mueve dentro, otra cosa es que se fundamente bien, de lo que establece el catecismo de que la libertad religiosa tiene unos límites como son el bien común y el orden público. Luego, a partir de aquí, podemos abrir otros debates, que es el tema de la reciprocidad. Oiga, ¿por qué nosotros en España damos una libertad prácticamente absoluta a todas las religiones? Y en ese sentido, bueno, repito, esto no tiene nada que ver con el apoyo institucional, sino hay libertad. Y luego resulta que los países de donde vienen esas personas a los que nosotros les concedemos su libertad religiosa porque no les ponemos ninguna pega para que desarrollen su fe, resulta que a los que comparten nuestra fe o son perseguidos o se les impide, ¿no?, la expresión pública de la fe o incluso se impide la conversión a la fe católica. Pero creo que es un tema posterior e incluso creo que también es un debate a tener en cuenta y creo que ahí sería bueno incluso un diálogo entre las autoridades, en este caso la Iglesia Católica y los partidos políticos, porque es verdad que posiblemente si hablamos del uso de instalaciones públicas, la religión que más uso haga de instalaciones públicas sea la Iglesia Católica. Y por tanto, si cundiera el ejemplo de Jumilla y se limitara a todas las religiones el uso de las instalaciones deportivas, pues posiblemente la más perjudicada sería la Iglesia. Y repito, en ese caso no me gustaría o no estaría de acuerdo con esas decisiones, pero repito, no creo que es un atentado contra la libertad religiosa. Creo que tenemos que saber en qué plano estamos discutiendo. En relación con esta cuestión, se ha levantado mucho también la polémica de que parece que si alguien defiende la libertad religiosa, se pone en el plano del relativismo religioso o del indifferentismo religioso. Y yo creo que eso tampoco es correcto. Se me va acabando el programa, pero vamos a ver si me da tiempo a explicarlo. Porque aquí hay una cuestión importante. Muchas personas citan Dignitatis Humanae y de alguna manera cuando citan Dignitatis Humanae parecen hacer una interpretación de Dignitatis Humanae que rompe con la tradición de la Iglesia. Y a todo el mundo se olvida citar que Pablo VI, cuando fue promulgada la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, incorporó un preámbulo en el que decía que el texto de Dignitatis Humanae había que interpretarlo conforme a la tradición de la Iglesia.
Entonces, aquellos que se escudan en decir que Dignitatis Humanae rompe con la tradición de la Iglesia, pues la realidad es que Pablo VI, de forma expresa, dejó constancia de que Dignitatis Humanae había que interpretarlo conforme a la tradición de la Iglesia. ¿Qué ha enseñado tradicionalmente la Iglesia? La Iglesia siempre ha pedido la libertad religiosa para la Iglesia católica. ¿Y por qué? Porque es la verdadera. Y por tanto, al ser la verdadera, la verdad tiene derechos. Y uno de los derechos de la verdad es a poderse manifestar de cualquier forma, privada y pública. Por tanto, la Iglesia, por ser verdadera, ha reclamado siempre el derecho a poder evangelizar y a poder ejercer públicamente el culto. Esto, sobre todo, yo creo, aquí me perdonarán, puedo ser inexacto porque no soy experto en la cuestión, pero creo que es un debate que se plantea sobre todo, ¿no? Siempre cuando empiezan a llegar, por una parte yo creo, los gobiernos liberales en el siglo XIX, tras la Revolución Francesa, en muchas naciones que van imponiendo limitaciones al ejercicio de la Iglesia católica y sobre todo en el mundo comunista, ¿no? Donde prácticamente se perseguirá a la Iglesia y se tratará no ya de quitarle la libertad, sino de aniquilarla. Pero en países donde pudo sobrevivir, como es el ejemplo de Polonia, pues la historia del cardenal Wyszynski o del cardenal Wojtyła en esos momentos, luego San Juan Pablo II, es una lucha permanente por mantener la libertad de la Iglesia para poder evangelizar y ejercer públicamente sus actividades. Es verdad que en el Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, se hace mucho énfasis en el sentido de decir que la libertad religiosa es algo inherente a la dignidad de la persona y que, por tanto, los ordenamientos jurídicos deberían garantizar esa libertad religiosa. Les ponemos un ejemplo. Durante la época de Franco, en buena medida, lo que se establecía era la unidad católica de España. Por tanto, las personas privadamente podían expresar su fe, pero en muchos casos públicamente otras confesiones encontraban limitaciones para expresar su fe. Encontraban limitaciones, no es que se impidiera, pero encontraban limitaciones para expresar su fe de forma pública. ¿Por qué? Porque se entendía que el bien común de España exigía la unidad católica y, por tanto, esa unidad católica, que era un bien que había que cuidar, se podía ver resquebrajada si otras, ¿no? Religiones de alguna manera empezaban a expandirse en el conjunto de España. Es verdad que eso, tras la Declaración Dignitatis Humanae, Franco abre, porque entiende que la Iglesia le pide que eso lo tiene que cambiar. Claro, cuando la gente dice, pero entonces la libertad religiosa, el derecho para todas las religiones, claro, pero es que la Iglesia nos recuerda otra cuestión que es muy importante, y que por eso hay que entender. Y es: todos los hombres tienen el deber moral de buscar, encontrar y seguir la verdadera religión, que es la religión católica. Es decir, si alguien entiende libertad religiosa como que el hombre tiene derecho a seguir la religión que le plazca, está equivocado. La Iglesia enseña que el deber del hombre es buscar la religión verdadera. ¿Qué ocurre? Como nos pasan muchas cosas en nuestra vida, que muchas veces no somos capaces de encontrar la verdad. Entonces la Iglesia atenta a la dignidad de la persona y también al papel de la trascendencia que juegan las vidas de las personas, pues es consciente de que hay veces que hay personas que llegan buscando a Dios a religiones que no son la verdadera, que no son la católica. Bueno, y la Iglesia respeta ese hecho. Que respete ese hecho no quiere decir que equipara todas las religiones, porque, repito, la Iglesia no reconoce un derecho moral a seguir cualquier religión. La Iglesia lo que nos enseña es que tenemos el deber de encontrar la verdadera y seguirla. Pero como muchas veces erramos en ese camino, pero puede haber una buena conciencia o una buena voluntad de esa persona en esa búsqueda que no ha encontrado la verdad, la Iglesia dice, por respeto a su dignidad debemos respetarles. Y entonces ya no estamos en el derecho de la verdad que reclamaba la Iglesia para reclamar su libertad religiosa, es decir,
la libertad de la Iglesia Católica se basa fundamentalmente en el derecho de la verdad. Aquí ya nos movemos en lo que se llama la tolerancia. Es decir, en aras a la dignidad de la persona, aunque no haya encontrado la religión verdadera y por tanto esté en el error, en aras de ese reconocimiento, de esa dignidad personal y de ese papel que juega la trascendencia en su vida, hacemos, o la Iglesia pide que los ordenamientos jurídicos garanticen esa expresión de la fe, aunque sea equivocada. Pero obviamente esa garantía de la libertad religiosa tiene un límite, que es el bien público, el bien común y el orden público. ¿Por qué? Porque estamos tolerando el error. Si el error se acaba convirtiendo en un problema para el bien común y el orden público, debemos atajarlo. Por tanto, son dos planos distintos. Cuando hablamos de libertad religiosa de la Iglesia Católica, hablamos del derecho a la verdad. Cuando hablamos de libertad religiosa para el conjunto de las otras religiones, estamos en el ámbito de la tolerancia. No del derecho a la verdad, sino de la tolerancia. Y queridos amigos, tenía otro tema para tratar con ustedes, pero se nos ha ido el tiempo. Me despido hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.